Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a incursionar en uno de los temas más controversiales que tiene el derecho laboral, que es el tema de las enfermedades laborales y los accidentes. Para ello, vamos a incorporar en pantalla algunas aclaraciones, algunas definiciones, para que cada uno de ustedes lo tenga correctamente. Como ustedes verán, vamos a ver las definiciones de todo lo que es enfermedades y accidentes de trabajo. Obviamente que lo primero que tenemos que decir es que nosotros estamos hablando de las enfermedades inculpables, o sea, que son las contingencias, las enfermedades que sufre ese trabajador, pero que no tienen origen en el trabajo. ¿Está? Ese es un tipo de enfermedad que la ley tiene con los trabajadores. Pero también nosotros nos vamos a encontrar con las enfermedades de trabajo. Esas enfermedades de trabajo tienen otra definición, que son aquellas enfermedades, ¿sí?, que se adquieren, esos tipos de enfermedades, esas patologías, ante la exposición de agentes externos o por la realización de distintas labores. Una es, como ya les dije, la enfermedad inculpable y la enfermedad de trabajo. Y también nosotros tenemos que hablar del accidente de trabajo. Obviamente que tanto el accidente del trabajo como las enfermedades profesionales se diferencian en el periodo de latencia. Como ustedes verán en pantalla, el periodo de latencia es el momento que va entre la exposición, ¿sí?, a algo que nos pueda llegar a causar una enfermedad y la aparición de síntomas. Obviamente que el accidente laboral o el accidente de trabajo se produce en un momento puntual, mientras que la enfermedad laboral se va generando a lo largo del tiempo. Y obviamente que esa enfermedad laboral tiene que ver con la prestación de funciones de trabajo. Obviamente que nosotros vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es por ello que hay que tener muy en cuenta, como dijimos en uno de los primeros puntos que hemos desarrollado anteriormente, que una de las cuestiones obligatorias que tiene que hacer el empleador para con su futuro empleado es hacer, porque también lo marca la ley de riesgo de trabajo y lo marca las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo, hacer el examen preocupacional, que no es, como algunos dicen, para detectar enfermedades y no permitir a ese empleado o ese futuro empleado ingresar, sino para determinar con qué características, con qué enfermedades o no ingresa ese futuro empleado al trabajo en relación de dependencia. Es muy importante este preocupacional para que después los empleados puedan accionar por alguna enfermedad profesional
que surja o algún accidente de trabajo. Bien, ustedes están viendo qué es una enfermedad inculpable. La enfermedad inculpable es aquella enfermedad que va a padecer el trabajador y que no tiene consecuencia o no es profesional o originada en el trabajo. O que no responda por una causa ocasionada intencionalmente por el trabajador. ¿Qué significa esta última parte? Que yo estoy en un aserradero y pongo el dedo para cortarme el dedo. ¿Sí? Bien. Eso es una que es intencional lo que hizo el trabajador. Bien. Esa es la enfermedad inculpable. Esa es la enfermedad que todos conocemos con los días que se piden y que se van consumiendo en cada uno de los convenios colectivos de trabajo de acuerdo a lo que tiene cada uno de ellos para las enfermedades. También tenemos el accidente inculpable, que es aquel accidente que se hace está hecho que no ha sido en el trabajo o producido en el trayecto del trabajo y que no fue producido en forma intencional por el trabajador. Y ese accidente también es inculpable porque no tiene que ver con el trabajo, pero sí tiene que ver con que esa persona está accidentada. Bien, una de las cuestiones más importantes que nosotros tenemos que tener, y seguramente vamos a hablar en alguna otra presentación, es el tema de la licencia remunerada. Ustedes están viendo que por cada accidente o enfermedad inculpable, el trabajador va a tener el derecho a percibir la remuneración de 3 meses si la antigüedad es hasta 5 años en el trabajo y de 6 meses si la antigüedad es de 5 años o más. Tengan en cuenta que cuando ese trabajador tenga descarga de familia, todas esas fechas se duplican. Si ese trabajador que tenga hasta 5 años de trabajo va a tener 6 meses de remuneración pagada, y si tiene de 5 años o más con cargas de familia, va a tener 12 meses. Obviamente que tenemos que tener muy en cuenta que los plazos son por cada una de las enfermedades o accidentes que tenga en el trabajo este empleado, este operario, este trabajador. ¿Sí? Entonces, se pagará 3 meses a los que tienen hasta 5 años de antigüedad, se duplica a 6 meses si tiene carga de familia, se pagará 6 meses a quienes tienen más de 5 años de antigüedad, que se duplicará, o sea, hasta los 12 meses, va a tener la posibilidad de cobrar la remuneración completa. Obviamente, cuando nosotros hablamos del pago de esa remuneración, tenemos que ver quién paga. Si la licencia es por una enfermedad inculpable, la licencia la abona el empleador. Si la licencia es por accidentes o enfermedades laborales, el empleador deberá abonar los primeros 10 días y a partir del día 11 lo abonará la aseguradora de riesgo de trabajo. Obviamente que el empleado no verá modificado en nada el pago, sí lo verá modificado el empleador, que a partir del día 11 lo va a pagar la aseguradora de riesgo de trabajo correspondiente
a ese empleo. Obviamente que nosotros también tenemos una controversia muy importante en cuanto a cómo se deben pagar las remuneraciones. Los empleadores en muchos casos efectúan ciertos pagos que no corresponden. Lo primero que dice la ley es que se debe pagar la misma remuneración que obtenía el trabajador hasta el mismo momento que sucedió ese accidente o esa enfermedad. Obviamente que también deben ser reconocidos todos los aumentos que se produzcan en ese periodo de tiempo. Tengan en cuenta que estamos hablando de que hay licencias que pueden tener de 3 a 12 meses de remuneraciones pagas sin que el trabajador efectúe tareas en el local o en el lugar del empleador, ¿sí? Obvio que también deben acompañarse a ese pago de remuneración, que muchos no lo hacen, de todos los adicionales al salario básico, ¿sí? Todos los adicionales. Por eso, lo primero que ustedes están viendo que es la misma remuneración que obtenía al momento de producir ese incidente, ¿sí? También las remuneraciones variables como horas extras si era que ese trabajador los cobraba. Y cuando nosotros hablemos de remuneraciones variables, las horas extras, ¿sí? Lo que se tiene que tomar en cuenta es el promedio de esas remuneraciones variables durante los últimos 6 meses. Con esto queda redondeado de cómo dice la ley que debe ser remunerado el personal que está con licencia con goce de haberes. Pero también la ley lo que hace es proteger al empleado que está enfermo o accidentado laboralmente para el tema de conservarle el empleo. Y dice que cuando se vencen todos los plazos por causa de accidentes o enfermedades laborales, si ese trabajador o trabajadora no estaría en condiciones de volver a reintegrarse al empleo, por cualquiera de las razones, ¿sí? El empleador deberá conservarle el empleo durante 1 año. O sea que un trabajador que tenga algún tipo de accidente o enfermedad laboral y que tenga más de 5 años de antigüedad y que a la vez tenga cargas de familia, los primeros 12 meses cobrará el sueldo y el empleador, después de vencidos los plazos, tiene la obligación de mantenerle por 1 año más el empleo. Este año es para cualesquiera de los trabajadores, tanto el que tiene 3 meses pagos más 1 año no pago, el que tiene 6 meses más 1 año no pago, o el que tiene 1 año más 1 año no pago, ¿sí? Obviamente que cuando no cobra, no tiene derecho a percibir ningún tipo de remuneración, ¿sí? Pero en ese periodo del año sí debe ser considerado todos los aumentos, todos los adicionales y todas las antigüedades para cuando ese trabajador se restituya a su puesto de trabajo. Pero no siempre ese trabajador va a volver a su puesto de trabajo de la misma manera. Si hubiese una disminución de la capacidad laboral, ¿sí? Y este trabajador, esta trabajadora, no estaría en condiciones efectivas de efectuar la misma tarea, el empleador tiene la obligación de darle otras tareas sin que ello devengue en la disminución de sus remuneraciones.
Esta es otra de las protecciones que la ley le da a los trabajadores en relación de dependencia. También nosotros podemos tener que existan trabajadores que deriven en una incapacidad absoluta. Esto también lo vamos a ver en una nueva presentación. Y la ley dice que el empleador deberá darle una indemnización de acuerdo a lo que expresa la ley de contrato de trabajo como indemnización por despido sin causa. También lo que protege la ley a los trabajadores en relación de dependencia es el tema del despido en el periodo de licencia. Si en el momento que el trabajador está en uso de licencia, el empleador lo despidiese, ¿sí? Deberá pagarle las indemnizaciones por despido injustificado, o sea, sin causa, y todos los salarios correspondientes a el tiempo que faltare hasta que el trabajador debiera ser dado de alta. Por lo tanto, tengan en cuenta que si el empleador despide a alguien que está en uso de licencia por accidente o por enfermedad, se deberá pagar la indemnización sin causa, más todos los salarios, desde el momento que lo despiden y hasta el momento de su posible alta laboral. Esta es una reseña, un resumen de todo lo que tiene que ver con los accidentes y enfermedades laborales. Las enfermedades inculpables ya sabemos que las paga el empleador, y los accidentes o enfermedades laborales hasta el 10º día lo paga el empleador y a partir del 11º día lo paga la aseguradora de riesgo de trabajo. En este video quisimos hacer una reseña muy rápida de todo lo que la ley de riesgo de trabajo le impone a los trabajadores, a los empleadores y obviamente a quien ejecuta todo esto, que son las aseguradoras de riesgo de trabajo. Por eso, siempre hacemos hincapié cuando hablamos de la ley de contrato de trabajo, que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer previo al inicio del trabajo del empleador, del empleado o de la empleada, es efectuar ese preocupacional para que todos podamos saber las condiciones con las cuales ingresa el empleado, la empleada, a prestar servicios. Vuelvo a reiterar lo que dije, no para eliminar a ese empleado, a esa empleada, sino para saber las condiciones que tiene al momento de dar de alta ese empleado, esa empleada, ese trabajador o esa trabajadora. En otros videos vamos a ir desarrollando cómo es el pago de las indemnizaciones con esto tan controversial, con esto tan problemático, que es el tema de las enfermedades y los accidentes laborales. Muchas gracias.